Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, no sé cómo fue su niñez, pero en mi niñez siempre tuve una batalla con mi madre sobre cuántas horas iba de mirar la televisión. En su opinión, no debía mirar la televisión más que 1 hora al día. En mi opinión, cuando fui niño, esa limitación fue un tipo de abuso de menores. Así que siempre yo trataba de mirar la televisión más de lo que ella quería. Y un programa que recuerdo de mi niñez en las 70s, porque soy un poquito viejo hoy en día, se llamaba All in the Family, que significa todos en la familia. Y el personaje central de ese programa fue el patriarca de una familia, y ese hombre se llama Archie Bunker. Y tenemos algunas fotos de Archie Bunker, si podemos ponerlos en la pantalla. Archie Bunker fue un tipo de hombre ultra conservativo o tradicional o reaccionario. Se oponía a cada cosa nueva y a cada persona de un trasfondo diferente a él. Fue racista, chauvinista y prejuicioso contra personas de diferentes etnicidades. Fue muy orgulloso de ser un cristiano, aunque nunca fue a la iglesia. Y siempre decía cosas odiosas e insultaba a los afroamericanos, los hispanos, los asiáticos, los judíos, los católicos, los polacos, los irlandeses, los italianos. Esencialmente él insultaba y odiaba casi a todo el mundo. También trataba mal a su esposa, siempre abusándola verbalmente. Era mandón y siempre insistía que ella le tenía que servir. El programa era una comedia. Y el intento del programa fue hacer un comentario en contra de la mentalidad de ese Archie Bunker. Pero muchas personas les gustaba el programa porque tenían la misma mentalidad y la celebraban. Así que en el desarrollo del programa trataron de mostrar cómo la mentalidad de Archie Bunker causaba mucho conflicto entre él y su esposa, entre él y su hija, entre él y su yerno, sus vecinos y todo. Y causó mucho enojo y tristeza entre ellos. Hay muchas personas hoy en día que todavía tienen una mentalidad así, ¿no? Una mentalidad similar. Algunos que hacen los comentarios sobre la política en la televisión han dicho que Trump recibió los votos de los Archie Bunker de los Estados Unidos. Así todavía existe esa mentalidad, ¿no? Y a veces, si estamos bien honestos con nosotros mismos, a veces tenemos una porción de esa mentalidad en nuestro corazón, ¿no? Me parece que últimamente esta mentalidad es un síntoma del egoísmo. Es decir, un ejemplo de cuando nosotros no queremos cambiar nuestros errores, sino que queremos que los demás cambien. Es el deseo que todo el mundo te debe servir y que todos deben someterse a tu comodidad. Pero el llamamiento central de cada cristiano es el opuesto de esta mentalidad. Nuestro propósito central como cristianos es servir en vez de ser servidos. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Lo haremos con más profundidad y vamos a explorar algunas aplicaciones de esta idea.
Bueno, en enero comencé una serie de sermones sobre el realizar la nueva creación en nosotros en el año 2017. Y hablé sobre la tendencia de muchas personas que hacen resoluciones para cambiar en cada año nuevo, pero cuando pasa el tiempo no cumplen lo que prometieron. Y les di la perspectiva cristiana sobre el tipo de cambio personal que perdura, que es la transformación interior mediante la presencia de Jesucristo en nosotros. Y cuando invitamos a Jesucristo a ser nuestro Salvador y Señor, el Espíritu Santo habita en nosotros y comienza el proceso de transformación interior hacia afuera. El ser un cristiano se realiza ambos en una transformación inmediata y a la misma vez se realiza poco a poco. Es decir, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Cristo perdonarnos y limpiarnos interiormente, Él nos salva de nuestros pecados y de la muerte e inmediatamente somos una nueva creación. Tú eres una nueva creación. Soy una nueva creación. Así que somos transformados. Pero a la misma vez, el proceso de llegar a ser santo, es decir, llegar a ser como Cristo, es un proceso que toma el resto de la vida. Es el proceso de someternos a Cristo. Y cada etapa de la vida, Dios nos enseña otro aspecto de nosotros mismos que necesitamos someter a Él. Cada vez, cada etapa, someternos con más profundidad. De esta manera, Cristo llega a ser nuestro Señor más y más cada día. No solamente nuestro Salvador, pero también nuestro Señor más y más cada día. Así que decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, porque nos hace una nueva creación, es nuestro Salvador. Pero a la misma vez nos realiza la nueva creación un poco más cada día, transformándonos y haciéndonos santos, y así es nuestro Señor. En parte de esta serie, hablé también de diferentes áreas de la vida que Cristo quiere transformar en nosotros, ¿no? Hablamos sobre este tema durante el año varias veces. Hablé también de vicios y pecados y patrones destructivos y distracciones en nuestras vidas que necesitamos quitar o cambiar o transformar o adaptar. Hablé también de las finanzas y la importancia de tomar control de nuestra situación económica para que podamos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y ahora voy a predicar sobre la transformación que Dios quiere hacer en nuestras relaciones. Y nuestro texto hoy es Efesios, comenzando en capítulo 5, verso 21, hasta verso 33. Así, Efesios 5, 31. Es de una epístola, es decir, una carta del apóstol Pablo a los cristianos en la ciudad de Éfeso del Imperio Romano, hace más o menos 2000 años. Y voy a leer este pasaje de la Biblia de la Nueva Versión Internacional. Va a estar en la pantalla. Dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección,
sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. El tema central de ese pasaje es verso 21 de capítulo 5. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Todo lo que sigue son ejemplos específicos de la vida cotidiana del Imperio Romano hace 2000 años que ilustran el someternos a otras personas. Hay dos ejemplos de cómo los efesios podían someterse a otras personas en el pasaje que leímos, pero si continúas leyendo en capítulo 6, Pablo nos da dos ejemplos más, otros ejemplos de la vida en que alguien puede someterse a otra persona. Y vamos a pensar en estos otros dos ejemplos del capítulo 6 en un sermón del futuro. Pero hoy vamos a enfocarnos en estos dos primeros ejemplos, que son cómo hombres pueden someter a sus esposas y cómo mujeres pueden someter a sus maridos. Ok, normalmente yo sé que cuando alguien predica sobre el matrimonio, todos los solteros piensan, ok, este sermón no me aplica. Es hora de una siesta, voy a cerrar los ojos, o es tiempo que me voy para un cafecito en el lobby. Pero en este caso, les animo a los solteros a quedarse aquí y prestar atención, porque en este pasaje el apóstol Pablo revela cosas que podemos aplicar a muchas diferentes relaciones que tenemos, no solamente en los matrimonios. Pero primero, quiero decir lo que este pasaje no nos enseña, ¿ok? No nos enseña. Este pasaje no es una justificación para oprimir a las mujeres o tratarles como personas inferiores, ¿ok? No es una justificación para oprimir a las mujeres o tratarles como personas inferiores. No nos enseña un método bueno para tomar decisiones, es decir, que no nos enseña que los hombres deben tomar todas las decisiones y las mujeres quedarse en silencio. No nos enseña esto. No nos enseña que las mujeres deben servir a sus hombres como una esclava y hacerlo con un sonríe siempre. No nos enseña esto. Y esto es el primer punto. Este pasaje no es una justificación para oprimir a las mujeres o tratarles como personas inferiores. ¿Okay? Dice no, sí, no es una. Ok. Muchas personas han malentendido este pasaje. Ellos piensan en el verso 22 que dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, sin leer el verso anterior, 21, que dice, sométanse los unos a los otros. El 21 nos hace claro que todos deben someter a todos. Los hombres a otros hombres y a las mujeres también. Y las mujeres a otras mujeres y a hombres también. El someterse no es algo opcional para cristianos, es algo que todos debemos hacer. Y verso 22 da un ejemplo de cómo alguien puede someterse. Pero miren lo que el apóstol Pablo dice a los esposos en verso 25. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Bueno, fulano podría decir, mira,
Pablo nos enseña que el esposo es como Cristo y así que la mujer necesita servirlo como el rey y el hombre puede tratar a su esposa como una sierva. Pero le digo a fulano, espera, piensa, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo lo hizo? ¿La trató como una sierva? Bueno, el apóstol Pablo nos dio la respuesta en otra carta que él escribió a los filipenses. En Filipenses 2, 3-8 dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Lo hizo por medio de rebajarse voluntariamente, no aferrándose de sus derechos como Dios, sino negando su estatus y sus derechos y sus ventajas para ser un siervo. Y sirvió hasta la muerte. Sirvió sin fin. Cristo no insistió que sus seguidores les sirvieran, sino escogió servirles. Vivió como un siervo humilde. La mejor ilustración de esto fue cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos. ¿Conocen esta historia de Cristo? Lo encontramos en Juan capítulo 13 y dice así. Juan capítulo 13. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. En el Medio Oriente, durante la época de Cristo y sus discípulos, el siervo más bajo en estatus tenía el trabajo de lavar los pies de los huéspedes honrados. No sería como hoy en día, cuando conducimos carros y casi no caminamos afuera. Y cuando caminamos tenemos zapatos y calcetines que cubren nuestros pies. En el tiempo de Cristo caminaron por todas partes con chanclas. Y las calles de esa época no eran como hoy en día, con pavimento y todo eso. En esa época las calles estaban empolvadas, excepto cuando llovía y se volvía todo lodoso. Además, compartían las calles con animales, como burros y bueyes. Y esto significaba que el polvo y lodo se mezclaban con excremento de los animales y todo terminaban en los pies. Por eso, lavar los pies fue el trabajo doméstico más feo. Imagínense que los hombres como Archie Bunker, quienes insisten que sus esposas les sirven porque la Biblia dice así, imagínense que ellos entendieron el significado verdadero
de este pasaje de Efesios, que les manda a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? Bueno, ellos de repente se darían cuenta que la Biblia les manda negarse sus derechos, aún su poder y sus ventajas, y se trata de servir humildemente a las mujeres de sus vidas, haciendo los trabajos domésticos más feos. ¿Por qué? La Biblia dice así. Así que el segundo punto es, para amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, los hombres cristianos deben servirles en vez de insistir de ser servidos. La realidad es que todos nosotros tenemos la tendencia de leer la Biblia para ver lo que les manda a otras personas, para señalar los defectos de otras personas, para que podamos hacernos críticos de su comportamiento y decir cómo ellos deben cambiar. Pero la razón que Dios nos dio la Biblia es para que la leemos y la entendamos de cómo debemos cambiar, para entender nuestros propios defectos, para que podamos cambiar. Dios nos da la Biblia para que la usemos como un espejo para nuestras vidas, para guiarnos en nuestro propio desarrollo. No es para crítica o señalar a otras personas por sus defectos y fallas. Jesucristo explica este concepto muy bien en Mateo capítulo 7, cuando dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Así que los hombres cristianos deben leer el pasaje de Efesios no para entender cómo sus esposas deben comportarse, sino para entender cómo ellos deben comportarse hacia sus esposas. Y en la misma manera, las mujeres deben leer el pasaje de Efesios no para entender cómo sus esposos deben comportarse, sino para entender cómo ellas, las mujeres, deben comportarse hacia sus maridos. Lo que Pablo dice en este pasaje aplica a los matrimonios. Noten que en Efesios 5:22 dice: esposas, sométense a sus propios esposos. Así que dice a sus propios esposos, ¿no? Así que no necesitan someterse a otros hombres en la misma manera. Sin embargo, esta enseñanza sobre el someterse a otras personas nos da principios que podemos aplicar a todos tipos de relaciones que tenemos. Pablo revela algo interesante también sobre la naturaleza de las mujeres y de los hombres, y lo hace en estos ejemplos que nos da. Los da para que nos sometamos los unos a los otros mejor. Creo que no es un accidente que Pablo diga en Efesios 5:33: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Pablo sabía mucho de los hombres. Aún tal vez que él sabe que muchos hombres, tal vez la mayoría de los hombres, anhelan ser respetados, aún más quizás que ser queridos o amados. Ser querido es importante para todos nosotros hombres. Todos necesitamos ser amados y ser queridos, y todos los hombres son dignos de ser queridos y amados. Pero el corazón del hombre desea más ser respetado. Hijos desean el respeto de sus padres desde una edad joven para ser establecidos interiormente. Pero el mundo conspira para robarles a los hombres, a los jóvenes, esta confianza interior. Y así que muchos hombres andan heridos buscando el respeto
Así que el hombre desea ser respetado y necesita ser aprobado, que es un hombre fuerte, un hombre capaz, un hombre sabio. Y creo que la mayoría de los hombres deseamos ser respetados primero y ser queridos segundo. Así que mujeres, cuando piensan en cómo seguir esta enseñanza y someterse al esposo, hay que buscar maneras de mostrar respeto a él, porque es probablemente que lo que él más necesita es ese respeto. Es lo emocional que necesita, es algo emocional que él necesita más que todo. Si todavía él necesita tu amor, es bien importante que él reciba tu amor, pero primero él necesita tu respeto, incluso cuando sea difícil respetarlo. Será respetuoso tomar el control individualmente antes que tomar la decisión juntos. No, claro que no es respetuoso comportarse así. O es respetuoso quedarte quieto y no compartir tu opinión cuando es el momento de tomar una decisión y luego sutilmente socavar al esposo cuando su decisión resulta en fracaso. ¿Han visto algo así pasar? Esto no es respetuoso. Claro que no. No es respetuoso ver a alguien tomar una decisión en silencio cuando tienes información que podría ayudarles a evitar el fracaso. Hay que participar en las decisiones y compartir tu opinión. Dios te ha dado sabiduría por esa razón. Está bien tener una opinión diferente que tu esposo, pero cuando hay un desacuerdo, hay que compartir la opinión en una manera que afirma al hombre y reconoce su capacidad, su inteligencia, su sabiduría. Tampoco es respetuoso comparar a tu esposo con otros hombres y decirle, fulano es mejor que ti en eso. Debes ser más como fulano. Esto no es justo a tu hombre. Y lo que va a suceder es que dañará su corazón profundamente con palabras así. Así que les recomiendo evitar las comparaciones. La realidad es que todos los hombres y todos los niños, aun tu esposo, tu hijo, tu padre, tu hermano, tu tío, tu primo, tu vecino, tu compañero de trabajo, todos los hombres y también los amigos de tus hijos, porque tienes una influencia en ellos también. Todos esos hombres y niños necesitan tu afirmación más que todo. Necesitan que tú les recuerdas a ellos quiénes son en Cristo. Y necesita que les digas quiénes Dios les ha llamado a ser. Necesitan que afirmes la transformación que va sucediendo en sus vidas. Necesitan que les animes a reconocer todas las maneras en que les ayudará a ser como Cristo. Cuando fallan, aún en ese momento necesitan oírte decir que todavía les apoyas y que todavía estás de su lado y que un fracaso es solamente una pausa transitoria en el proceso de llegar a ser como Cristo. Necesitan que les animas y que les recuerdas quiénes son y quiénes vuelven a ser en Cristo. Es decir, hombres valientes, hombres capaces, fuertes, eficaces y sabios. Ellos necesitan que les trates como los hombres quienes Dios les está llamando a ser. Y en la misma manera, no es un accidente que Pablo dice en Efesios 5:33, así, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Pablo sabía que muchas mujeres, tal vez la mayoría de las mujeres, anhelan ser queridas más que respetadas. Ser respetadas sí es importante para las mujeres,
Todas necesitan ser respetadas y todas las mujeres son dignas de ser respetadas. Pero el corazón de la mujer, desea tanto ser amada, querida, apreciada. Las hijas desean ser queridas y apreciadas por sus padres desde una edad joven para ser establecidas interiormente. Pero el mundo conspira para robarles esta confianza interior. Y así que tantas mujeres andan heridas en esta manera. Las mujeres desean ser importantes para sus maridos, para sus hijos, para sus padres, sus hermanos, sus compañeros, etc. La mujer desea ser querida y apreciada como una mujer capaz, una mujer inteligente, bella, valiente, sabia. Creo que la mayoría de las mujeres desean ser queridas primero y respetadas segundo. Así que, hombres, es un hecho de amor y apreciación tomar decisiones importantes que afecten a tu esposa sin preguntar su opinión. No, claro que no. Es un hecho de amor y apreciación socavarla con sus hijos y no apoyarla cuando ella trata de disciplinarles. No, claro que no. Hay que asegurar que ella siempre disfruta ser importante para ti. Reconózcala a ella. Reconozca sus ideas, sus contribuciones, su sabiduría, su fuerza, su perseverancia. Hay que apoyarla cuando ella toma decisiones, incluso cuando resulten en fracaso. Nunca se burle de ella en público o en privado. Muchos hombres se burlan de las mujeres en público para tratar de parecer más inteligente o más sabio o mejor en comparación. Y eso no es amarla como Cristo amó a la iglesia. Mejor lo que debemos hacer los hombres cristianos es siempre apoyarlas, animarlas en público y en privado, incluso cuando fallan. De esta manera les ayudemos a llegar a ser como Cristo. Esto es algo que todos nosotros podemos hacer, ya sea hombres o mujeres. Hagámoslo para bendecir a las mujeres y niñas de nuestras vidas. El tercer punto dice así entonces: todos necesitamos ser amados y respetados. Muchos hombres necesitan ser respetados aún más que ser amados. Muchas mujeres necesitan ser queridas aún más que ser respetadas. Sabiendo esto, podemos someternos mejor a los hombres, niños, mujeres y niñas de nuestras vidas. Algunos de ustedes saben que soy un pastor aquí en la viña, pero soy un pastor voluntario. Tengo otro trabajo durante la semana. Y a veces mi trabajo me requiere viajar a otras ciudades para visitar mis clientes. Y hace algunos meses fui a Cincinnati, Ohio, con algunos compañeros de mi trabajo para visitar un cliente. Y después de las reuniones, llevamos al cliente, varias de las personas de la cliente, a un restaurante para cenar. Y la conversación sobre la cena volvió a ser personal. Y uno de mis compañeros compartió que siempre lucha con su esposa sobre el dinero y sobre las decisiones prácticas de la familia, como la ubicación del hogar y las compras para la casa, o cuál carro debe comprar, o el uso de dinero para las diversiones, o cómo manejar la situación o el cuidado de los niños. Le dije a mi compañero, pero amigo, imagínate cuán maravilloso será cuando todo funciona como debe. Cuando tú te sometes a tu esposa
Y en lugar de perseguir tus deseos y necesidades, buscas lo mejor para ella. Y a la misma vez, ella se somete a ti y busca lo mejor para ti. Luego, mi compañero fue muy valiente y admitió en frente de todos que tiene el temor que si se somete a sus deseos y sus derechos, aun amándola como Cristo ama a la iglesia, Él no va a recibir este tipo de amor de ella. Él tiene el temor que ella no va a pensar en sus necesidades y deseos y que nadie va a protegerlo. Tiene el temor de ser abusado por ella, que ella va a tomar ventaja de él si baja la guardia. Y mi respuesta fue que esto es una oportunidad. Hay que tomar liderazgo espiritual en el matrimonio por medio de someterse a ella primero. Y él pensó en esto, pero no sé si fue persuadido. Y he pensado más de esta situación. Y ahora, después de algunos meses, creo que tengo una respuesta mejor. Y si Dios me da otra oportunidad, tener este tipo de conversación con alguien, voy a responder así. Mira, últimamente, amigo, tu esposa o esposo o padre o madre o hijo o hija o fulano, esa persona no es la persona que te protege o te cuida. Jesucristo es quien te protege y cuida. Así que te sometes porque sabes que Cristo va a cumplir los deseos del corazón si lo sigues en tu matrimonio o cualquier otra relación que tienes con otra persona. Nos sometemos a otras personas en obediencia y adoración a Cristo porque confiamos en Él. Y nuestros maridos o esposas, ellos no pueden protegernos o proveer todo lo que necesitamos. No pueden resolver los problemas interiores que tenemos. Tampoco pueden sanar las heridas emocionales que cargamos. Tampoco llenar los hoyos en nuestro corazón, en nuestro ser. Pero Cristo sí puede. Así que, para el último punto de este sermón, regresamos al primer verso de este pasaje de Efesios. Efesios 5, 21. Sométense unos a otros por reverencia a Cristo. El cuarto punto es así. Nos sometemos a otras personas últimamente porque amamos y confiamos en Cristo. Deseamos honrarle a Él. Nuestro marido o esposa o cualquier otra persona no es el último propósito de tu vida. Dios es tu propósito. Dios te puso en esta relación que tienes para que puedas aprender cómo amar, cómo respetar, cómo apreciar, cómo honrar. Y puedes honrar a Dios y hacer todas esas cosas a Dios por medio de la relación con la persona. La razón es porque Dios es nuestro destino. Dios es nuestro comienzo y nuestro fin. Dios es la fuente de todo lo bueno en nuestras vidas. Y Dios es el último recipiente de nuestro amor y servicio que hacemos en nuestras vidas. Que todos nosotros en la iglesia de la Viña nos sometamos los unos con los otros con el objetivo de reverenciar a Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu ejemplo. Gracias, Señor Jesucristo, por cómo nos dio el buen modelo de rendir nuestros derechos, negar nuestro estatus para amar y servir. Ayúdanos a seguirte y someternos unos a otros para que podamos
practicar y desarrollar esa capacidad para que más que todo podemos honrar y amar y apreciar a ti. Sánanos interiormente, Señor, y ayúdanos a colaborar contigo en el sanar las heridas de nuestras esposas o nuestros maridos, nuestros hijos y hijas, amigos, familiares, vecinos. Ayúdanos a darnos cuenta de la necesidad del respeto que todos los hombres tienen y la necesidad de la apreciación de tantas mujeres tienen. Ayúdanos a someternos a ellos así para tu gloria y el desarrollo de tu reino en el corazón de cada persona. En el nombre de Cristo oro. Amén. Vamos a terminar con una canción. Están libres de tomar un cafecito o recoger los niños de escuela dominical, pero vamos a estar aquí si quieres oración sobre este tema o cualquier otro tema. Vamos a estar aquí enfrente después de la canción para orar contigo. Gracias.